¿Qué harías si despiertas después de 6 años y descubres que tu mejor amigo te traicionó, robó a la mujer que amabas y construyó su imperio con tu sangre? Esta no es una historia de guerra, es una historia de traición, venganza y redención. Y apenas comienza. Capítulo 1. El despertar del fantasma. El sonido constante del monitor cardíaco había sido el único compañero de Miguel Hernández durante 6 largos años. En la habitación 237 del Hospital Militar Central de Ciudad de México, las cortinas blancas se mecían suavemente con la brisa del aire acondicionado, creando sombras danzantes sobre el rostro inmóvil del hombre que una vez fue considerado el mejor soldado de su generación. El primer parpadeo llegó como un susurro. Luego otro. Los párpados de Miguel se movieron con la lentitud de quien regresa de un viaje muy largo. «¿Miguel? ¿Puedes oírme?». La voz de la doctora Elena Morales temblaba ligeramente. Sus manos, antes tan seguras al sostener las suyas, ahora dudaban al tomar su pulso. Los ojos verdes de Miguel se abrieron completamente, enfocándose con dificultad en el rostro que había amado más que a su propia vida. Pero algo había cambiado. Elena lucía mayor, más cansada, y en su dedo brillaba un anillo de matrimonio que él no recordaba. Elena, su voz era un susurro áspero, como papel de lija. ¿Qué año es? 2024, mi amor. Has estado, se detuvo, corrigiendo rápidamente, has estado en coma durante 6 años. Miguel intentó incorporarse, pero su cuerpo protestó con cada músculo. Los recuerdos comenzaron a regresar en fragmentos. La misión en la selva de Chiapas, el sonido de disparos, la espalda de Ricardo alejándose entre los árboles, y luego, nada. ¿Dónde está Ricardo?, preguntó, notando cómo Elena evitaba su mirada. Mi compañero, mi mejor amigo. ¿Está bien? Elena cerró los ojos con fuerza. Cuando los abrió, había lágrimas que luchaba por contener. Miguel, hay muchas cosas que necesitas saber. Cosas que han cambiado. La puerta se abrió bruscamente y entró un hombre uniformado. Alto, imponente, con las insignias de coronel brillando en su pecho. Miguel tardó un momento en reconocer esos ojos azules que una vez consideró los de un hermano. «Ricardo», murmuró Miguel, una sonrisa débil apareciendo en sus labios. «Sabía que vendrías». Ricardo Vega se acercó a la cama con pasos medidos. Su expresión era una máscara perfecta de preocupación profesional. «Miguel, hermano, no sabes cuánto me alegra verte despierto. Hemos estado esperando este momento durante años». Pero Miguel notó algo extraño. La forma en que Ricardo evitaba su mirada directa, la rigidez en sus hombros, la manera en que Elena se había alejado hacia la ventana cuando él entró. «¿Qué pasó en la selva, Ricardo?», preguntó Miguel, su instinto de soldado comenzando a despertar junto con su cuerpo. «Lo último que recuerdo es que estábamos persiguiendo a los narcotraficantes y luego». «Fue un accidente terrible», interrumpió Ricardo rápidamente. «Los rebeldes te dispararon por la espalda. Logré sacarte de ahí, pero el daño ya estaba hecho. Los médicos dijeron que era un milagro que siguieras vivo». Miguel estudió el rostro de su amigo. Había aprendido a leer a las personas en años de combate, y algo en la historia no encajaba. Pero su mente aún estaba nublada, y su cuerpo demasiado débil para presionar. «Gracias por salvarme, hermano», dijo finalmente. Ricardo sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. «Siempre estaré ahí para ti, Miguel. Siempre». Cuando Ricardo salió de la habitación, Miguel notó cómo Elena lo siguió con la mirada, y en ese momento, una terrible sospecha comenzó a germinar en su corazón como una semilla venenosa. Asterisco, asterisco, ¿qué secretos guardaban las personas que más amaba? Asterisco, asterisco. Capítulo 2. Sombras del pasado. 3 días después de su despertar, Miguel luchaba por recuperar el control de su cuerpo en la sala de rehabilitación. Cada paso era una batalla, cada movimiento un recordatorio de los años perdidos. A través de la ventana podía ver el patio del hospital, donde los soldados heridos más recientes tomaban el sol de la tarde. El sargento Carlos Ruiz apareció en la puerta como una aparición del pasado. Su rostro curtido por el sol y marcado por las preocupaciones mostraba una mezcla de alegría y algo más profundo, alivio. «Mi capitán», dijo Carlos, cuadrándose con respeto, «no puede imaginar cuánto he esperado este momento». Miguel sonrió genuinamente por primera vez desde que despertó. Carlos había sido su brazo derecho, el hombre en quien más confiaba después de Ricardo. «Carlos, viejo amigo, ven acá».
Se abrazaron con la torpeza de dos hombres que habían compartido trincheras y ahora se encontraban en un territorio desconocido, el de las emociones. Sargento, necesito que me pongas al día. ¿Qué ha pasado en estos años? ¿Cómo está la unidad? Carlos miró hacia la puerta cerrada y bajó la voz. Capitán, hay cosas que no son como las pintan. El coronel Vega, bueno, ahora es un héroe de guerra. Ha recibido condecoraciones, ascensos. Dicen que sus acciones en Chiapas salvaron muchas vidas. Me alegro por él, dijo Miguel, aunque algo en el tono de Carlos le decía que había más. Capitán, ¿usted recuerda exactamente qué pasó esa noche en la selva? Miguel se concentró, forzando su mente a penetrar la niebla de los recuerdos. Estábamos siguiendo a los narcotraficantes. Habíamos localizado su campamento. Ricardo y yo nos separamos para flanquearlos. Yo iba por el este, él por el oeste. Y luego, se detuvo, frunciendo el ceño. Oí disparos, pero no venían del campamento. Venían de atrás. Me di la vuelta ahí. ¿Y qué, capitán? No lo sé. Todo se vuelve negro después de eso. Carlos se acercó más, su voz apenas un susurro. Mi capitán, nunca encontramos rastro de narcotraficantes en esa zona. La investigación oficial dice que usted fue víctima de un francotirador enemigo, pero los ángulos de la bala, yo estuve ahí cuando lo encontramos. La herida no coincide con la historia oficial. Miguel sintió que el suelo se movía bajo sus pies, y no era por su condición física. ¿Qué estás insinuando, Carlos? No insinúo nada, capitán. Solo le digo que hay preguntas que nunca fueron respondidas. Y que el coronel Vega se casó con la doctora Morales 2 años después de su accidente. El golpe fue más devastador que cualquier bala. Miguel se aferró a la barra de ejercicios para no caer. ¿Elena se casó con Ricardo? Sí, señor. Fue una ceremonia militar muy elegante. Todos dijeron que era hermoso ver cómo el amor triunfaba sobre la tragedia. Miguel cerró los ojos, sintiendo como las piezas de un rompecabezas terrible comenzaban a encajar. La incomodidad de Elena, la frialdad calculada de Ricardo, las mentiras sobre su herida. Carlos, necesito que investigues algo para mí. Discretamente. Lo que usted ordene, mi capitán. Necesito saber exactamente qué pasó esa noche. Cada detalle, cada informe, cada testimonio. ¿Puedes hacerlo sin que Ricardo se entere? Carlos asintió gravemente. Será como en los viejos tiempos, capitán. Usted y yo contra el mundo. Cuando Carlos se fue, Miguel se quedó solo con una verdad que crecía en su pecho como un tumor. El hombre que había considerado su hermano, el hombre que ahora dormía cada noche junto a la mujer que él amaba, podría ser también el hombre que había intentado matarlo. Asterisco asterisco, la sed de venganza comenzaba a despertar, pero estaba preparado para la verdad que podría encontrar, asterisco asterisco. Capítulo 3. La primera grieta. Una semana después, Miguel había recuperado suficiente fuerza para caminar por los pasillos del hospital sin ayuda. Era durante una de estas caminatas nocturnas que escuchó voces familiares provenientes de la oficina médica. Se acercó sigilosamente, sus años de entrenamiento militar volviendo a él como un instinto. No puede seguir visitándolo, Elena. Es peligroso. La voz de Ricardo sonaba tensa, diferente al tono seguro que usaba en público. Es mi paciente, Ricardo. Y es mi amigo. ¿Tu amigo? ¿Es eso lo que era? Había un tono venenoso en su voz, porque yo recuerdo que era mucho más que eso. Recuerdo las noches que pasabas llorando por él. Eso fue hace años. Ahora estoy contigo. Soy tu esposa. Miguel se acercó más a la puerta entreabierta, su corazón latiendo tan fuerte que temía que lo oyeran. ¿Y si empieza a recordar? ¿Y si hace preguntas? No recordará. Los médicos dijeron que el trauma fue muy severo. Su memoria de esa noche probablemente nunca regrese completamente. Pero ¿y si regresa, Elena? ¿Y si recuerda que me vio? ¿Y si recuerda que el disparo vino de mi arma? El mundo de Miguel se desplomó. La confirmación llegó como un puñetazo al estómago. Su mejor amigo, su hermano de batalla, había sido quien disparó. Ricardo, prometiste que nunca hablaríamos de esto otra vez. Era él o yo, Elena. Tú lo sabes. Si Miguel hubiera regresado de esa misión, habría arruinado todo. La operación que estábamos montando,
el dinero de los carteles, todo se habría ido al diablo por su maldito sentido del honor. Miguel tuvo que apoyarse contra la pared. Ricardo no solo lo había traicionado por Elena, había estado trabajando con los narcotraficantes que supuestamente combatían. No debiste hacerlo, murmuró Elena, podríamos haber encontrado otra manera. ¿Cuál? ¿Dejar que descubriera que llevaba meses pasando información a los carteles? ¿Permitir que arruinara años de trabajo? No, Elena. Hice lo que tenía que hacer por nosotros, por nuestro futuro. Por el dinero, querrás decir. El dinero que nos compró esta vida. El dinero que pagó tu carrera de medicina. El dinero que nos permite vivir como reyes mientras otros soldados sobreviven con sueldos miserables. Hubo un silencio largo, pesado. A veces pienso que habría sido mejor si hubiera muerto, susurró Elena. Pero no murió. Y ahora tenemos que lidiar con eso. Miguel se alejó silenciosamente, su mente trabajando a toda velocidad. No solo había perdido 6 años de su vida, había perdido su fe en todo lo que creía sagrado. Su mejor amigo era un traidor y un sicario. La mujer que amaba había elegido vivir con su fortuna manchada de sangre. De regreso en su habitación, Miguel se sentó en la cama y miró sus manos temblorosas. 6 años atrás había sido un soldado leal que creía en la justicia y el honor. Ahora era un fantasma que había regresado para encontrar su mundo podrido hasta los cimientos. Tomó una decisión. Si Ricardo creía que Miguel no recordaría, usaría esa ventaja. Fingiría amnesia mientras reunía evidencia. Y cuando tuviera todo lo que necesitaba, la justicia llegaría como una tormenta. Al día siguiente, cuando Ricardo vino a visitarlo, Miguel lo recibió con una sonrisa. Ricardo, hermano, he estado pensando en lo que me dijiste sobre esa noche. Creo que tienes razón, no vale la pena torturarme tratando de recordar algo tan traumático. Ricardo se relajó visiblemente. Me alegra oírte decir eso, Miguel. Es mejor mirar hacia adelante. Tienes razón. De hecho, estaba pensando, cuando salga del hospital, me gustaría trabajar contigo otra vez. Como en los viejos tiempos. Los ojos de Ricardo brillaron con algo que podría haber sido pánico o cálculo. Por supuesto, hermano. Será como antes. Pero ambos sabían que nada volvería a ser como antes. Asterisco asterisco la guerra había comenzado, pero esta vez solo uno de los dos hermanos saldría vivo, asterisco asterisco. Capítulo 4. El regreso del muerto. 2 meses después de despertar, Miguel fue dado de alta del hospital. Ricardo había arreglado todo, un apartamento modesto cerca de la base militar, una pensión por discapacidad y la promesa de un puesto administrativo cuando estuviera listo. No quiero que te esfuerces demasiado, le dijo Ricardo mientras lo ayudaba a instalarse, has pasado por mucho. Miguel sonrió débilmente, interpretando perfectamente el papel del soldado quebrantado. Gracias por cuidar de mí, hermano. No sé qué habría hecho sin ti. Siempre estaremos juntos, Miguel. Contra viento y marea. Cuando Ricardo se fue, Miguel se quitó la máscara. Durante las últimas semanas había estado fingiendo ser más débil de lo que realmente era. Había estado observando, escuchando, aprendiendo. Carlos había sido invaluable, proporcionándole información fragmentada pero crucial. La operación de Ricardo era más extensa de lo que Miguel había imaginado. No era solo corrupción, era una red completa que incluía a otros oficiales, políticos locales y conexiones directas con el cartel de Sinaloa. Todo había comenzado pequeño, información intercambiada por dinero, pero había crecido hasta convertirse en una empresa criminal multimillonaria. Miguel había pasado horas estudiando los patrones, los movimientos de dinero, las operaciones. Su mente militar, afilada por años de estrategia, ahora se enfocaba en un objetivo: destruir a Ricardo Vega desde adentro. El primer paso llegó 3 días después, cuando Miguel se presentó en la oficina de Ricardo, vestido con un uniforme que ya no le quedaba como antes. Miguel, no esperaba verte tan pronto. Me siento mejor de lo que esperaba. Quiero contribuir, ser útil otra vez. Ricardo estudió su rostro, buscando señales de sospecha o engaño. Está bien, pero empezaremos despacio. Tengo algunos informes que necesitan revisión. Trabajo de escritorio, nada extenuante. Miguel pasó las siguientes semanas hundiéndose en los archivos de la base. Oficialmente estaba revisando reportes de rutina, pero en realidad estaba mapeando la red de corrupción de Ricardo.
Cada documento le daba una nueva pieza del rompecabezas. Una tarde, mientras trabajaba tardío en la oficina, escuchó pasos en el pasillo. Se las arregló para esconderse detrás de un archivero justo cuando Ricardo entró con un hombre que Miguel no reconoció. Traje caro, cadenas de oro, la apariencia inequívoca de un narco de alto nivel. Los envíos del próximo mes están confirmados, decía el extraño, pero necesitamos garantías de que no habrá interferencia militar. Como siempre, la ruta estará despejada, respondió Ricardo. Mis hombres estarán patrullando en la dirección opuesta. ¿Y qué hay del fantasma que regresó de entre los muertos? Miguel se tensó. Estaban hablando de él. Miguel no es un problema. Su mente no es la misma después del coma. Está roto, dócil. Además, está agradecido conmigo por salvarlo. El narco se rió. Ironías de la vida, ¿no? El hombre que trataste de matar ahora te venera como a un santo. Fue necesario. Miguel siempre fue demasiado honorable para entender que a veces hay que ensuciarse las manos para sobrevivir. ¿Y la doctora? ¿Sigue siendo un problema? Elena hará lo que le diga. Tiene demasiado que perder ahora. Cuando se fueron, Miguel permaneció escondido por mucho tiempo, procesando lo que había escuchado. No solo tenía confirmación de la traición, sino que ahora tenía nombres, fechas, rutas. Tenía todo lo que necesitaba para destruir la operación. Pero también se dio cuenta de algo más. Ricardo no sospechaba nada. Realmente creía que Miguel era inofensivo, un soldado roto que vivía de la gratitud. Esa arrogancia sería su perdición. Esa noche, Miguel se reunió secretamente con Carlos en un bar alejado de la base. ¿Tienes todo lo que pedí?, preguntó Miguel. Carlos deslizó un sobre grueso a través de la mesa. Fotografías, documentos bancarios, transcripciones de comunicaciones interceptadas. Todo lo que pude conseguir sin levantar sospechas. Miguel revisó el contenido. Era perfecto. Evidencia irrefutable de la red criminal de Ricardo. ¿Cuál es el plan, mi capitán? Miguel levantó la vista, y Carlos vio algo en sus ojos que no había estado ahí antes. Una frialdad letal que iba más allá de la venganza. Vamos a dar a Ricardo exactamente lo que merece. Pero no será rápido, Carlos. Va a sufrir como yo sufrí. Va a perder todo como yo lo perdí todo. Asterisco asterisco, la cacería había comenzado, y el depredador más peligroso era aquel que todos creían muerto, asterisco asterisco. Capítulo 5. La telaraña se cierra. Miguel había esperado 3 meses para hacer su primer movimiento real. Durante todo ese tiempo, había sido el soldado roto, el amigo agradecido, la víctima perfecta. Pero por las noches, trabajaba como el estratega militar que siempre había sido, planeando cada paso con precisión quirúrgica. El primer golpe llegó un martes por la mañana. La teniente Ana Castillo, una joven oficial de investigación interna, recibió un paquete anónimo con documentos explosivos, fotografías de Ricardo reuniéndose con conocidos narcotraficantes, transferencias bancarias sospechosas y comunicaciones interceptadas que detallaban operaciones criminales. Miguel había estudiado cuidadosamente a Ana durante semanas. Era ambiciosa pero honesta, lo suficientemente joven para no estar comprometida con la corrupción sistémica, pero lo suficientemente inteligente para reconocer una oportunidad de carrera cuando la veía. Sargento Ruiz, Ana convocó a Carlos a su oficina esa misma tarde. Necesito que me ayude con una investigación muy delicada. Carlos interpretó perfectamente su papel de subordinado sorprendido. Por supuesto, teniente. ¿En qué puedo servirle? He recibido información que sugiere actividades irregulares en los altos mandos. Necesito a alguien de confianza, alguien que conozca bien el funcionamiento interno de la base. Estoy a sus órdenes, teniente. Mientras Ana comenzaba su investigación oficial, Miguel ejecutó su segundo movimiento. Una tarde, después de fingir un mareo en la oficina, pidió que Elena lo examinara. Era la primera vez que estaban solos desde su despertar. «Miguel, ¿te sientes bien?», preguntó Elena, su voz cargada de una culpa que luchaba por esconder. «Físicamente sí. Pero, Elena, hay cosas que no entiendo». Ella se tensó visiblemente. «¿Qué tipo de cosas? Tú y yo, antes del accidente, éramos...». Miguel dejó que su voz se quebrara ligeramente. «A veces tengo sueños, fragmentos de recuerdos. Tú y yo juntos, felices». Elena cerró los ojos con fuerza. «Miguel, eso fue hace mucho tiempo.
Las cosas cambiaron después de tu accidente. Yo cambié. ¿Por qué te casaste con Ricardo? La pregunta colgó en el aire como una acusación. Elena se acercó a la ventana, sin poder mirarlo. Él estuvo ahí cuando tú no pudiste estar. Cuidó de mí, me protegió. Con el tiempo, el cariño se convirtió en amor. ¿Amor? Miguel se acercó por detrás. ¿O fue gratitud por el dinero que te proporcionaba? Elena se dio la vuelta bruscamente. ¿Qué has dicho? He visto cómo vives, Elena. El auto lujoso, la casa en las lomas, la ropa de diseñador. Todo con el sueldo de un coronel. ¿De dónde sale tanto dinero? No sé de qué hablas. Creo que sí lo sabes. Y creo que has sabido todo este tiempo de dónde viene ese dinero. Elena lo abofeteó. El sonido resonó en la pequeña habitación como un disparo. No tienes derecho a juzgarme. No sabes por lo que pasé, las noches que lloré por ti, los años que esperé sin saber si despertarías. Miguel tocó su mejilla, pero no con dolor sino con algo parecido a la tristeza. Tienes razón. No estuve ahí. Pero estoy aquí ahora, Elena. Y veo lo que has hecho con tu vida. Mi vida es con Ricardo ahora. Incluso sabiendo lo que hizo. Los ojos de Elena se llenaron de pánico. ¿Qué quieres decir? Creo que ya lo sabes. Elena salió corriendo de la habitación, pero Miguel sabía que había plantado la semilla de la duda. Ahora solo tenía que esperar a que creciera. Esa misma noche, Elena llegó a casa más tarde de lo usual. Ricardo la esperaba en la sala, bebiendo whisky, su uniforme arrugado por primera vez que ella podía recordar. ¿Dónde estabas?, le preguntó sin levantar la vista. En el hospital. Tenía pacientes que atender. ¿Incluyendo a Miguel? Elena no respondió, pero Ricardo levantó la vista y vio la culpa escrita en su rostro. Te dije que te mantuvieras alejada de él. Es mi trabajo, Ricardo. Tu trabajo es ser mi esposa. Tu trabajo es mantener la boca cerrada sobre cosas que no entiendes. Elena se acercó lentamente, estudiando al hombre con quien se había casado. Por primera vez en años, realmente lo vio, la dureza en sus ojos, la crueldad en la línea de su boca, la manera en que sus manos se cerraban en puños cuando estaba frustrado. ¿Qué hiciste realmente esa noche en la selva, Ricardo? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Ricardo se levantó lentamente, el vaso de whisky temblando en su mano. ¿Qué has dicho? Miguel tiene preguntas. Y yo también las tengo. Ricardo atravesó la habitación en dos zancadas y agarró a Elena por los brazos. No tienes preguntas, Elena. No tienes dudas. Tienes una vida cómoda y un futuro asegurado, y eso es todo lo que necesitas saber. Me estás lastimando. Te lastimaré mucho más si no mantienes la boca cerrada. ¿Entendido? Elena asintió, pero en sus ojos Ricardo vio algo que no había estado ahí antes: miedo de él. Cuando la soltó, Elena subió corriendo a su habitación. Ricardo se sirvió otro whisky y se quedó mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. Por primera vez desde que Miguel había despertado, Ricardo sintió que estaba perdiendo el control. Asterisco asterisco, el fantasma del pasado no había regresado solo para recordar. Había regresado para cobrar venganza, asterisco asterisco. Capítulo 6. El momento de la verdad. La investigación de la teniente Castillo había avanzado más rápido de lo que Miguel esperaba. En solo 2 semanas, había reunido evidencia suficiente para procesar no solo a Ricardo, sino a toda su red. Carlos había sido fundamental, proporcionando testimonios de soldados que habían sido presionados para participar en las operaciones ilegales. Miguel sabía que el tiempo se agotaba. Pronto, Ricardo se daría cuenta de que la investigación no era casualidad, y entonces su ventaja se perdería. Era hora de forzar el enfrentamiento final. La oportunidad llegó durante una reunión de oficiales superiores. Miguel, como parte de su reintegración, había sido invitado a observar. Cuando Ricardo presentó los planes de seguridad para el próximo mes, Miguel reconoció inmediatamente lo que realmente eran: rutas despejadas para envíos de drogas. Después de la reunión, Miguel se acercó a Ricardo con una sonrisa inocente. Ricardo, esos planes de patrullaje son brillantes. Especialmente la zona sur. Muy estratégicos. Ricardo frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Oh, nada específico.
Solo que alguien que quisiera mover carga por esa zona encontraría muy poca resistencia militar. Los ojos de Ricardo se endurecieron. Miguel, creo que necesitas más descanso. Tu mente todavía está. Mi mente está perfectamente clara, hermano. Más clara de lo que ha estado en años. Se miraron en silencio por un momento, y Ricardo vio algo en los ojos de Miguel que le heló la sangre: lucidez total, conocimiento completo y una promesa de destrucción. ¿Qué sabes?, preguntó Ricardo en voz baja. Lo sé todo. Cada encuentro, cada pago, cada ruta. Sé de tus socios en el cartel, sé de las cuentas bancarias en las Islas Caimán, sé del almacén en Toluca donde guardas las armas que robas del arsenal militar. Ricardo retrocedió como si hubiera visto un fantasma. Imposible. ¿Tú estás roto? ¿Acabado? Miguel sonrió, pero no había humor en esa sonrisa. Es increíble lo que la gente está dispuesta a decir frente a alguien que consideran inofensivo. He estado escuchando, Ricardo, durante meses. Nadie te va a creer. Eres un lisiado mental que recién salió del coma. ¿No? Pregúntale a la teniente Castillo qué opina de la evidencia que ha estado revisando. El rostro de Ricardo palideció. ¿Castillo? Fotografías muy interesantes. Grabaciones de audio fascinantes. Documentos bancarios reveladores. Todo entregado anónimamente, por supuesto. Ricardo se acercó amenazadoramente. Si piensas que vas a destruir todo lo que he construido. No lo voy a destruir, Ricardo. Ya lo hice. La investigación está completa. Los arrestos comenzarán mañana por la mañana. Eres un hombre muerto, Miguel. Ya estoy muerto. Tú te encargaste de eso hace 6 años. Lo que ves ahora es solo un fantasma que regresó para cobrarte la deuda. Ricardo sacó su arma de servicio, pero Miguel no retrocedió. ¿Vas a dispararme otra vez? ¿Aquí, en tu propia oficina? ¿Con qué excusa esta vez? Diré que sufriste un brote psicótico, que atacaste a un oficial superior. Nadie cuestionará el testimonio de un coronel condecorado. Hazlo entonces. Pero debes saber que si no salgo de esta oficina en los próximos 10 minutos, Carlos entregará copias de toda la evidencia a la prensa nacional. Tu cara estará en todos los periódicos mañana por la mañana. La mano de Ricardo temblaba mientras sostenía el arma. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes simplemente dejarlo pasar? Tienes una vida nueva, una oportunidad de empezar de nuevo. Porque me quitaste 6 años de mi vida. Porque traicionaste todo en lo que creíamos. Porque te acostaste con la mujer que yo amaba usando dinero manchado con sangre. Y porque mataste al hombre que fui y nunca me diste oportunidad de defenderme. Ricardo bajó lentamente el arma, pero sus ojos seguían llenos de odio. Esto no ha terminado, Miguel. Tienes razón. Apenas está comenzando. Esa noche, Elena encontró a Ricardo en su estudio, quemando documentos en la chimenea. Sus manos temblaban mientras alimentaba las llamas con papeles que podrían incriminarlo. ¿Qué haces?, preguntó Elena desde la puerta. Limpiando. Preparándome para lo que viene. Ricardo, necesitamos hablar. Él se volvió hacia ella, y Elena vio en su rostro a un extraño. La máscara de control había desaparecido completamente. Miguel lo sabe todo, ¿verdad?, preguntó Elena, sobre esa noche, sobre el dinero, sobre todo. ¿Importa? Ya es demasiado tarde para arrepentimientos. Nunca es demasiado tarde. Podemos decir la verdad, cooperar con las autoridades. Ricardo se acercó a ella, y por primera vez Elena sintió miedo real. No hay nosotros, Elena. Nunca lo hubo realmente. Tú eras solo parte del plan, una manera de lastimar a Miguel incluso cuando estaba en coma. Elena retrocedió, horrorizada. ¿Qué has dicho? ¿Creías que me enamoré de ti? ¿Que todo esto fue romántico? Te usé, Elena, como he usado a todos. La única diferencia es que tú fuiste lo suficientemente estúpida como para creer en el cuento de hadas. Las palabras la golpearon como bofetadas físicas. Todos estos años. ¿Nunca me amaste? Te deseé. Te poseí. Pero amor, se rió amargamente. El amor es para los débiles como Miguel. Elena salió corriendo de la casa, las lágrimas cegándola mientras conducía sin rumbo por las calles de Ciudad de México. Finalmente se detuvo en el hospital,
el único lugar que sentía como refugio. En su oficina, se quedó sentada en la oscuridad, repasando los últimos años de su vida. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Cómo había permitido que el amor se convirtiera en complicidad, que la comodidad reemplazara a la conciencia? Su teléfono sonó. Era Miguel. Elena, ¿estás bien? Carlos me dijo que te vio llegar al hospital muy alterada. Miguel, necesito verte. Hay cosas que necesitas saber, cosas que debería haberte dicho hace años. Asterisco asterisco, el último acto estaba por comenzar, y todos los secretos finalmente saldrían a la luz. Asterisco asterisco. Capítulo 7. La confesión final. Miguel encontró a Elena en el jardín del hospital, sentada en el mismo banco donde solían encontrarse cuando eran jóvenes y enamorados. La luz de la luna iluminaba su rostro, mostrando las lágrimas que había estado derramando. Gracias por venir, dijo Elena sin levantar la vista. Miguel se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Qué necesitas decirme? Elena respiró profundamente, como si estuviera reuniendo valor para saltar desde un precipicio. Esa noche, en la selva, yo sabía lo que iba a pasar. Miguel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Ricardo me lo dijo. 2 días antes de la misión. Me dijo que habías descubierto algo sobre sus operaciones, que eras una amenaza para todo lo que habíamos construido. ¿Todo lo que habían construido? Elena finalmente lo miró, sus ojos llenos de vergüenza. Yo sabía del dinero, Miguel. Sabía de dónde venía. Al principio pensé que eran solo pequeños sobornos, cosas insignificantes. Pero cuando comencé mi carrera de medicina, cuando vino la oportunidad de estudiar en el extranjero, de tener todo lo que siempre había soñado, dejé de hacer preguntas. Miguel se levantó del banco, necesitando distancia. ¿Por cuánto tiempo? Desde antes de que nos comprometiéramos. Ricardo comenzó a cortejarme mientras tú estabas en misiones. Al principio solo era amistad, alguien que me consolaba cuando te extrañaba. Pero el dinero. Miguel, crecí en la pobreza. Tú lo sabes. Y de repente había una manera de tener todo lo que nunca pude imaginar. Entonces cuando Ricardo te dijo que iba a matarme, le rogué que no lo hiciera. Le dije que encontraríamos otra manera. Pero él dijo que ya era demasiado tarde, que tú habías visto demasiado. Miguel se volvió hacia ella, su voz llena de una furia fría. ¿Y qué hiciste tú, Elena? Nada, susurró, no hice nada para detenerte. No te advertí. Dejé que fueras a esa misión sabiendo que podrías no regresar. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Miguel procesaba la traición completa. No solo había sido traicionado por su mejor amigo, sino también por la mujer que amaba. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque esta noche Ricardo me dijo la verdad. Me dijo que nunca me amó, que solo me usó para lastimarte. Y me di cuenta de que he estado viviendo una mentira durante 6 años. Miguel se acercó lentamente, estudiando el rostro de la mujer que una vez había planeado desposar. ¿Sabes lo que es despertar y descubrir que todo tu mundo era una ilusión? ¿Que las personas en las que más confiabas eran tus enemigos? Miguel, yo. No digas nada más. Ya has dicho suficiente. Elena se levantó, acercándose a él desesperadamente. ¿Puedes perdonarme algún día? Miguel la miró por un largo momento. El hombre que te amaba murió hace 6 años, Elena. Tú ayudaste a matarlo. En ese momento, aparecieron las luces de varios vehículos militares en el estacionamiento del hospital. La teniente Castillo bajó del primer vehículo, seguida por un escuadrón de soldados armados. Capitán Hernández, dijo Ana acercándose, las órdenes de arresto han sido emitidas. Estamos listos para proceder. Miguel asintió, pero antes de que pudiera moverse, su teléfono sonó. Era Carlos. Mi capitán, tenemos un problema. Ricardo no está en su casa. Su esposa dice que se fue hace 1 hora con una maleta y todo el dinero en efectivo que tenía escondido. Miguel maldijo en voz baja. ¿Hacia dónde se dirigía? No lo sabemos, pero hay un vuelo privado que sale del aeropuerto hacia las Islas Caimán en 2 horas. Miguel se volvió hacia Elena. ¿Dónde iría Ricardo si tuviera que huir del país? Elena vaciló por un momento, luego suspiró. Tiene una casa segura en Cancún. La usa para reuniones con los carteles. Si está huyendo, es ahí donde va.
Miguel se dirigió hacia los vehículos. Teniente Castillo, necesitamos movernos ahora. Si Ricardo llega a esa casa, tiene conexiones suficientes para desaparecer para siempre. Ana asintió y gritó órdenes a sus hombres. Elena, dijo Miguel antes de subir al vehículo, cuando esto termine, no quiero volver a verte nunca. Elena se quedó sola en el jardín, viendo cómo las luces de los vehículos militares desaparecían en la noche, llevándose con ellas la última oportunidad de redención que podría haber tenido. Asterisco asterisco, la persecución final había comenzado, y solo uno de los dos antiguos hermanos vería el amanecer. Asterisco asterisco. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. La casa segura de Ricardo estaba ubicada en una zona aislada cerca de Playa del Carmen, rodeada de selva densa y con acceso directo al mar. Miguel y el equipo de la Teniente Castillo llegaron al amanecer, después de una persecución nocturna que los había llevado por carreteras secundarias y caminos de terracería. Carlos se acercó a Miguel con binoculares. Ahí está, mi capitán. Su auto está en la entrada. Parece que no ha tenido tiempo de escapar. Miguel estudió la casa a través de los binoculares. Era una construcción moderna, con grandes ventanales que daban al océano y múltiples salidas. Perfecta para alguien que necesitaba vías de escape rápidas. ¿Cuántos hombres crees que tiene adentro?, preguntó Ana. Ricardo es inteligente, respondió Miguel. Si está aquí, es porque tiene un plan. No se habría acorralado sin tener una salida. Como si hubiera escuchado sus palabras, el teléfono de Miguel sonó. La pantalla mostraba el número de Ricardo. Miguel, hermano, la voz de Ricardo sonaba relajada, casi burlona. Veo que me encontraste. Se acabó, Ricardo. Sal con las manos en alto y nadie saldrá lastimado. ¿Nadie saldrá lastimado? Ricardo se rió. ¿Como yo no salí lastimado cuando arruinaste mi operación? ¿Cómo no salí lastimado cuando destruiste años de trabajo? Hablo en serio, Ricardo. No empeores las cosas. Las cosas ya están muy mal, hermano. Pero tengo una propuesta para ti. Miguel hizo una señal a Ana para que rastreara la llamada. Escucho. Ven solo. Tú y yo, cara a cara, como debería haber sido desde el principio. Sin soldados, sin armas, solo dos viejos amigos ajustando cuentas. ¿Para que puedas dispararme por la espalda otra vez? Esta vez te estaré mirando a los ojos cuando lo haga. Miguel miró a Ana y a Carlos. Ambos negaron enérgicamente con la cabeza. Mi capitán, es una trampa obvia, susurró Carlos. Por supuesto que es una trampa, respondió Miguel, pero también es la única manera de terminar esto de una vez por todas. Miguel, continuó Ricardo por el teléfono, tienes 5 minutos para decidir. Después de eso, tomaré el barco que tengo esperando y desapareceré para siempre. Y te garantizo que desde donde esté, haré que pagues por lo que me has hecho. La línea se cortó. Ana agarró el brazo de Miguel. No puede hacer esto, capitán. Es suicidio. Tal vez. Pero es la única manera de asegurarme de que Ricardo no escape. Y después de lo que me hizo, tengo derecho a un ajuste de cuentas personal. Miguel se quitó su arma de servicio y se la entregó a Carlos. Si no salgo en 30 minutos, entren y terminen el trabajo. Mi capitán. Es una orden, sargento. Miguel caminó hacia la casa, sus botas crujiendo sobre la arena blanca. El sonido de las olas se mezclaba con el latido de su corazón, creando una sinfonía que parecía marcar el final de una larga pesadilla. La puerta principal estaba abierta. Miguel entró lentamente, sus sentidos alerta a cualquier movimiento o sonido. La casa estaba decorada con un lujo obsceno, arte costoso, muebles europeos, una vista espectacular del Caribe que contrastaba brutalmente con la oscuridad de los actos que se habían planeado ahí. Ricardo, gritó Miguel, estoy aquí, en la terraza, hermano. Miguel siguió la voz hasta una amplia terraza que daba al océano. Ricardo estaba de pie cerca de la balaustrada, vestido con ropa civil, una pistola en la mano pero apuntando hacia abajo. Se miraron en silencio por un momento, dos hombres que una vez habían sido más cercanos que hermanos de sangre. Te ves bien, dijo Ricardo finalmente, mejor de lo que esperaba para alguien que estuvo 6 años en coma. Y tú te ves exactamente como lo que eres, un traidor. Ricardo sonrió, pero no había humor en esa sonrisa. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Miguel? Tú siempre creíste en los cuentos de hadas. Honor, lealtad,
servir a la patria. Yo entendí desde el principio que todo eso era basura. Que al final, solo importa quién tiene el poder y quién tiene el dinero. Y mira dónde te llevó esa filosofía. Me llevó a una vida de riqueza y poder. ¿A dónde te llevó la tuya? A una cama de hospital durante 6 años. Miguel se acercó lentamente. ¿Por qué, Ricardo? ¿Por qué me traicionaste? Éramos hermanos. Porque eras un obstáculo. Siempre lo fuiste. Siempre el soldado perfecto, siempre el héroe, siempre el que tenía la atención y el respeto. ¿Sabes lo que es vivir a la sombra de tu mejor amigo toda la vida? Así que todo esto fue por celos. Todo esto fue por supervivencia. En un mundo de tiburones, tú elegiste ser un pez dorado. Yo elegí ser el tiburón más grande. Ricardo levantó lentamente su arma. Pero esta vez no te dispararé por la espalda. Esta vez podrás verlo venir. Adelante, dijo Miguel, sin retroceder, pero antes dime una cosa. ¿Elena? ¿La amaste alguna vez? Ricardo vaciló por un momento. Elena era parte del plan. Una manera de lastimarte incluso en coma. Pero, su voz se suavizó ligeramente. Hubo momentos en que pensé que podría amarla. Momentos en que creí que podríamos ser felices. ¿Y ahora? Ahora ella sabe la verdad. Y la verdad es que ninguno de nosotros merece ser feliz después de lo que hemos hecho. Ricardo apuntó directamente al corazón de Miguel. Adiós, hermano. El disparo resonó por la terraza. Pero no fue Ricardo quien disparó. Carlos apareció en la puerta de la terraza, su rifle humeando, mientras Ricardo caía hacia atrás, su propia arma disparándose inofensivamente hacia el cielo. Perdón por llegar tarde, mi capitán, dijo Carlos, pero no podía dejar que terminara así. Miguel se acercó al cuerpo de Ricardo. Sus ojos aún estaban abiertos, mirando hacia el cielo azul del Caribe. Debería sentir satisfacción, murmuró Miguel, pero solo siento vacío. Ana y el resto del equipo irrumpieron en la terraza. ¿Está bien, capitán? Miguel se levantó lentamente, mirando por última vez al hombre que había sido su mejor amigo y su peor enemigo. Sí, teniente. Ahora está bien. Asterisco asterisco epílogo. 6 meses después asterisco asterisco. Miguel estaba de pie en el cementerio militar, frente a una tumba modesta. No era la de Ricardo. Ese había sido enterrado en una fosa común después de que se revelara la extensión completa de sus crímenes. Esta era la tumba de su padre, un soldado honorable que había muerto creyendo que su hijo seguiría sus pasos con dignidad. Perdón, papá, murmuró Miguel, por haber tardado tanto en hacer lo correcto. Elena apareció a su lado. Se veía mayor, más delgada, pero había una paz en sus ojos que no había estado ahí en años. ¿Cómo estás?, preguntó suavemente. Sobreviviendo. ¿Y tú? Igual. He estado trabajando en una clínica gratuita en Tepito, tratando de devolver algo de lo que tomé. Se quedaron en silencio por un momento. ¿Crees que algún día podremos ser amigos otra vez?, preguntó Elena. Miguel la miró por un largo momento. No lo sé. Pero por primera vez en 6 años, creo que tal vez podamos intentarlo. Mientras caminaban juntos hacia la salida del cementerio, Miguel sintió que finalmente podía dejar atrás al fantasma que había sido y comenzar a construir al hombre que quería llegar a ser. La guerra había terminado. Era hora de aprender a vivir en paz. Asterisco asterisco fin asterisco asterisco.